Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado para encontrarnos con la palabra de Dios, con las riquezas de su gloria, con su sabiduría, con su instrucción, con su amor, esa fuente inagotable de verdad que es la palabra de Dios. Hoy venimos a ese encuentro de ese Dios Salvador, un Dios de amor, un Dios de restauración, un Dios de vida y un Dios de soberanía y de autoridad. La semana pasada estuvimos escudriñando en el libro de Marcos, en el capítulo 1, ese versículo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, y era como un hijo de Dios. Y el mensaje fue titulado Jesucristo, el Hijo de Dios. Hablábamos simplemente de la naturaleza de Jesucristo, pero no como rey, no como amigo fiel, no como la roca inconmovible, como la piedra angular, sino como el Hijo de Dios y la autoridad y todo lo que Él representa. Vamos a orar para iniciar esta semana lo que el Señor ha encontrado para nosotros en su palabra y me ha dirigido para que conversemos después que venimos de un tiempo de recordar la resurrección, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora yo quiero darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy queremos colocar este programa en tus manos, Señor. Lo venimos a ofrendar a ti. Queremos darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Hoy reconozco delante de la audiencia y delante de tu presencia primeramente que trapo de inmundicia somos delante de tu altar y delante de tu santidad. Pero también reconozco que tu sangre redime y tu sangre limpia. Y por medio de tu sangre me vengo a acercar ante el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y para pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a revelar al Padre, que me ayude a revelar al Hijo y que el Espíritu Santo se manifieste iluminando tu palabra, que es lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y que lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hoy quiero invitarle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Juan, en su capítulo 21, y vamos a estar escudriñando el versículo 15 al 19. Y he titulado el mensaje de hoy, Tratamiento Especial. El capítulo 21 del libro de Juan, en el versículo 1, comienza con una frase muy particular, porque comienza diciendo, después de todo esto. Después de todo esto, ¿qué quería decirnos el apóstol Juan con esto? Dice, después de todo esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Qué era después de todo esto? Nos lleva al capítulo 20 del libro del mismo capítulo del libro de Juan, nos introduce en el contexto de esta interpretación de esta frase. Habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo María Magdalena el primer día de la semana fue de mañana, siendo aún oscuro, y hace referencia a la palabra al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y desde el versículo 1 al versículo 10 nos habla de este glorioso relato de cómo María Magdalena vio que Jesucristo no estaba en la sepultura. Ahora bien, en el versículo 11 al 18 de este capítulo 20 que nos está diciendo, después de todo esto, ¿qué? Se le aparece a María Magdalena Jesús. Ella estaba llorando, dice la Biblia que lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le hicieron una pregunta confrontativa a su dolor. Los ángeles le dijeron, ¿por qué lloras? Y María hizo referencia que se habían llevado a su Señor y no sabía dónde encontrarlo. Y dice la escritura más adelante que después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús sin reconocerlo en un instante. Y Jesús le hizo la misma pregunta, ¿por qué lloras? Y en el momento que ella le dijo a él que pensaba que era un hortelano, en ese momento ella lo relacionó con ese hortelano, le dijo que no sabía,
dónde estaba Jesucristo. Entonces Jesús le llamó por su nombre, la identificó y le dijo María. Y ella le dijo Raboní, que significaba maestro, y el Señor le dijo que no lo tocara, porque no había subido al Padre. Y es interesante que en los versículos siguientes, desde el 19 al 23 de este capítulo 20, que nos está llevando a la introducción, nos está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nos está llevando a la introducción o al contexto de lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Dice que en ese capítulo Jesús se le aparece a los discípulos y al aparecerse a sus discípulos se le extrae una escena bien interesante en el versículo 14 al 29, ¿me está siguiendo? Y en esos versículos ellos hablan, aquí está la incredulidad de Tomás, donde Tomás le dijo al Señor que necesitaba ver sus heridas, meter el dedo en sus heridas para saber que realmente era Jesús. Y bueno, Jesús se le presentó. Después de todo esto, Él se manifestó otra vez a sus discípulos en el capítulo 21, que es el capítulo central de nuestro tema del día de hoy. ¿Cómo se manifestó otra vez a sus discípulos? En esta ocasión nos está llevando junto al mar de Tiberias. ¿Y quiénes tuvieron este privilegio de esta manifestación que venía nuestro Señor Jesucristo hacia ellos? 7 de sus discípulos, dice la palabra. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y su manifestación fue la siguiente. Y vemos a esos operando de qué? De manera sobrenatural, porque vemos a un Jesús desafiando la incredulidad del hombre, manifestó su poder sobre la muerte y sobre todos los desafíos del mundo. El Señor en su aparición, en su resurrección, comenzó a desafiar a sus discípulos en cada momento, mostrando su poder. Necesitaba que los discípulos entraran no solo en el conocimiento de Jesús cuando estaba vivo, sino en lo que Él representaba después de su resurrección. Y para los discípulos ya todo había pasado. Él los encuentra y se devolvían a una experiencia pasadas, a sus hábitos o a sus oficios o a los que ellos sabían hacer. Era una escena bien interesante en la cual el capítulo 21 nos está manifestando. ¿Por qué? Porque dice que ellos iban a pescar. Pero en el capítulo 21 tiene enseñanzas colectivas, porque vemos cómo el maestro va a tratar con cada uno de los discípulos que estaba presente, pero también vemos un trato especial, porque así es nuestro Dios. Está interesado en una relación personal y tratar con nuestras áreas de nuestra vida. Vemos un panorama donde ellos estaban buscando proveer alimento para ellos mismos y los que estaban cercanos a ellos estaban inseguros, estaban incrédulos, estaban nerviosos, estaban volviendo a sus experiencias pasadas, a los que ellos sabían hacer humanamente. Pero el Señor necesitaba que ellos solamente no hicieran solo lo que sabían hacer como humanos, sino que fuesen instrumento de Dios, porque el Señor tenía un plan y un propósito mayor con cada uno de ellos. La expedición de pesca claramente revela la incertidumbre de los discípulos, una incertidumbre que claramente contrasta con ¿qué? Con el propósito que ellos iban a tener a partir desde el Pentecostés, cuando el Señor les dijo no se vayan, sino deben recibir el Espíritu Santo. Y ellos los encuentran que cuando aquella noche no pescaron nada, porque Pedro invita a los discípulos como protagonista, como líder de esta escena, él los invita a pescar. Pero la Biblia nos extrae que ellos no pescaron nada. Y no importa que entremos si era temporada de pesca, si no sabían pescar, si se les había olvidado porque habían estado mucho tiempo con el maestro. No importa cuál haya sido la razón de regresar a sus barcas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Sus esfuerzos de volver a su vida pasada, porque cuando Jesucristo entra en nuestra vida, cuando la resurrección entra en nuestra vida, nosotros no podemos volver atrás. El Señor nos va a ir a buscar a donde estemos. Y es interesante que Jesucristo les dijo, ¿tenéis algo de comer? Cuando no has pescado nada, cuando la noche ha sido muy oscura, cuando tus esfuerzos humanos no han dado resultado, esta pregunta retórica de Jesús causa un dolor a nuestro corazón,
Y Jesús le preguntó de igual manera a ellos, desafiando sus destrezas humanas, desafiando la naturaleza nuevamente y recordándole que él era capaz de multiplicar y que él era capaz y era un Dios de hacer prodigios, señales y milagros. Y no solamente era el Hijo de Dios, sino que ahora era el Cristo resucitado, y con él había una herencia, y él había exhibido a potestades, a principados y a huestes de las tinieblas. Él no había quedado muerto. Estamos hablando de lo que sucedió después de la resurrección, porque Jesucristo está vivo y cada uno de sus discípulos, tanto ellos como nosotros, ese número 7 que tuvieron ese privilegio, el número perfecto, tenemos ahora la oportunidad que Jesucristo, al creer en su muerte, Él se va a aparecer a cada uno de nuestros oficios para devolvernos al propósito y al llamado que Él tiene para cada uno de nosotros. Fíjese que hay algo interesante porque Él en el principio del capítulo 21 dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. De igual forma, aquí hay otro significado interesante, porque el Señor Jesucristo da una instrucción de que ellos lancen a la derecha. Y es interesante porque teológicamente, o si podemos escudriñar si ellos lo hicieron a la derecha o a la izquierda, la diferencia no está entre si ellos lo hicieron a la derecha o a la izquierda, sino en qué, en creer en la instrucción que Dios nos da como la guía del cielo y demostrar en nuestro corazón la obediencia cuando Jesucristo nos da una instrucción, incluso si ya nosotros sabemos pescar o sabemos hacer un oficio y lo venimos haciendo hace muchísimo tiempo, pero Jesucristo nos dice que lo hagamos de la otra manera, que nos vamos a la derecha. Si nosotros lo hacemos a la manera de Dios, lanzamos la red a la manera de Dios, lo más importante para el Señor será nuestra obediencia. Y lo más importante para nosotros es que vamos a ver la manifestación gloriosa de su amor porque hemos agradado su corazón. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice la Biblia, dijo a Pedro, es el Señor, porque Pedro no lo había identificado. Le estoy dando una introducción del capítulo 21 antes de llegar al versículo 15 para que entremos en contexto de lo que estaba sucediendo y del trato especial que el Señor tuvo con Simón Pedro. Y Juan él le dijo, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, dice la palabra. Y de hecho la palabra especifica que se la ciñó porque no la tenía. Y porque él se había despojado de ella, dice específicamente, literalmente. Y se echó al mar. El mismo Simón Pedro, que al ver a Jesús caminando sobre las aguas, esta vez después de resucitado, muestra esa actitud impetuosa, esa actitud apasionada, ese amor al reconocer al Señor. Revela que él se ciñó su ropa y se fue al mar. Se echó al mar de amor, quería encontrarse con su maestro. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Estaba entre ellos, ya ellos habían llegado a la orilla, y ninguno, ¿tú quién eres? No se atrevían sabiendo que era el Señor, pero estaban confundidos, estaban inseguros, venían de ver su muerte en la cruz y estaban experimentando la gloriosa manifestación de Cristo resucitado de entre los muertos como el Hijo de Dios. Parecía que había algo diferente en su apariencia. Jesús, después de la resurrección, tenía algo diferente. Mostraba la gloria. Posiblemente también podría verse visible, no lo sabemos si aún antes de subir o ascender podría tener visible los azotes, también podrán haber quedado las cicatrices. Ellos, de hecho, es posible porque vemos como en la incredulidad de Tomás, él le dijo a Tomás que podía tocar sus heridas. Entonces había como que dentro de Jesucristo resucitado esa imagen que ellos tenían en la cruz, pero a su vez lo veían resucitado y en gloria. Vino pues Jesús y tomó el pan. En varias ocasiones vemos a Jesús comiendo con sus discípulos, compartiendo, y vemos cómo después de la resurrección Él tomó el pan. Y esto es bonito, es interesante de parte de Dios, porque aquí habla de la relación íntima que Dios tiene con usted y conmigo. Y ese pan que representaba su muerte, ese pan que representaba su cuerpo, Él partió ese pan delante de sus ojos. Y vemos cómo la Biblia nos dice que cuando ellos lanzaron a la derecha se llenaron de grandes peces, 153 peces, quiere decir, fue exacto. Ellos pescaron 153 pescados, lo dice la Biblia. Este número ha dado pie
a especulaciones, a interpretaciones de la Biblia, de la iglesia primitiva. Hay estudios que reflejan algunas especulaciones que yo se las voy a mencionar porque las encontré. Pero obviamente lo importante es que la Biblia, como es exacta en su explicación, nos da un número específico de este milagro. Dice que llena de grandes peces 153. Este número ha sido, bueno, dicen que es la suma de los números 1 al 17. Algunos dicen que es un número que representa los 10 mandamientos, más 7 que son los dones del Espíritu Santo. También se dice que el 153 que se ven allí reflejados, el valor numérico sumado de las palabras griegas Pedro y pescado. Algunos escritores también sostienen que había 153 tipos de peces en el mundo y esto representaba una cosecha completa de todo el mundo en el momento que el Señor lo hizo. Y algunos también dicen que el 100 es por los gentiles, el 50 por los judíos y el número 3 representa la Trinidad. La verdad es que lo que estamos seguros, que es lo que dice la Biblia, es que eran 153, que es el número de peces que ellos atraparon. Qué interesante, qué hermoso como vemos la multiplicación del Señor en esta época. Y cómo el Cristo resucitado llegó desafiando a la naturaleza y estableciendo la multiplicación, porque Dios sabe multiplicar, Dios no sabe restar. Dios no sabe restar, sabe multiplicar y sumarnos a nuestra vida. Y ya esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber sido resucitado entre los muertos. Ahora bien, vamos a entrar en un tratamiento especial para Pedro. Lo vemos en el libro de Juan, en su capítulo 21, que estamos desglosando en el versículo 15 al 19. Y vemos una restauración pública de Pedro. ¿Y por qué? Si hay algo que usted y yo debemos tener la certeza, es que nuestro Señor tiene un plan de restauración para cada uno de nosotros y un corazón perdonador para aquel que decide seguirlo. El apóstol Juan pone fin a su libro como una conmovedora escena en la cual Jesús habla con Simón, habla con el corazón. Jesús se encontró individualmente con Pedro el día de la resurrección. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas 24 y 24. Pero también era necesaria una restauración pública de Pedro. Por eso es que cada uno de nosotros, el Señor se toma el tiempo en lo íntimo de nuestro interior, en la intimidad de nuestro lloro, de nuestro dolor, en nuestros ayunos, en las más profundas heridas de cada uno de nosotros como ser humano. Él se encuentra allí. Pero para darle gloria y honra a su obra, a su vida, a su muerte, a su resurrección en nosotros, la restauración de cada área restaurada en nuestra vida será visible. Será un testimonio visible para otros. Será un territorio, lo que se llama un territorio conquistado para su gloria. Es por ello que al que el Señor restaura de la droga, al que el Señor restaura del alcoholismo, al que el Señor restaura de la ira, lo hace visible en público para demostrar su poder en el hombre y su poder de transformarnos, porque Dios es capaz de transformar nuestra vida. Es por ello que los cristianos recibimos persecución. O dicho de otra manera, toda persona que toma la cruz y sigue a Cristo es transformado y comienza un cambio de vida, una renovación de entendimiento, de conocimiento, y que ya el que se drogaba no se droga más, ya el que era alcohólico ya no toma más alcohol, ya el que fumaba no fuma más, y así cada uno sabe cuáles son sus áreas. El que era orgulloso ya no es orgulloso, soberbio. De allí está la respuesta, que cada persona que se está refiriendo a la persona que no ha sido transformada, o si usted alguien lo conoció antes de conocer a Cristo y Cristo lo transformó, cuando esa persona quiera opinar sobre su vida y creer que lo conoce, usted le tiene que hacer una pregunta: ¿cuál persona tú conociste? ¿La que fue antes de conocer al Cristo resucitado, o la que es
después del Cristo resucitado, porque uno entra en un proceso de restauración, un proceso de cambio en las manos del Señor. Y hay territorios conquistados, y esos territorios conquistados no tienen autoridad sobre cada uno de nosotros, sino la autoridad es de nuestro Señor. Así que Satanás siempre va en contra de todo hijo de Dios o de toda aquella persona que quiera cambiar su vida. Si usted, por ejemplo, quiere salir de la droga o ya lo está haciendo, está yendo a rehabilitación, o que ha salido del alcoholismo, está yendo a rehabilitación, si hay personas, o usted ya se rehabilitó, y hay personas que usted le quiere hablar que no fumen droga o que no tomen alcohol, para poner dos ejemplos más visibles de lo que está viviendo el mundo, pero hay muchísimos ejemplos, si tiene autoridad para hacerlo, porque toda persona que tenga un territorio conquistado es la que tiene la capacidad y la autoridad para hablar de ello, con amor, no con juicio ni condenación, sino para que sea visible el testimonio de amor sobre nuestras vidas del Señor Jesucristo y para que valga la pena la crucifixión de nuestro Señor en la cruz y que haya resucitado, porque por Cristo somos limpiados, somos sanados, somos restaurados y tenemos segundas oportunidades. Y Cristo sí es capaz de cambiarnos y de transformarnos, y es mostrar ese Cristo vivo en nosotros y decirle, el Señor lo pudo hacer conmigo, también lo puede hacer contigo. Entonces usted tiene esa autoridad, aunque haya estado en un territorio que en algún momento haya estado abajo, pero si el Señor lo ha levantado, o si ha estado derribado, pero no destruido, el Señor lo ha levantado, usted tiene la autoridad, tiene la capacidad de hablarle a otro, así lo quieran descalificar de ese territorio conquistado. Es al contrario, todo hombre o toda mujer que hayan vivido un proceso en su vida y se han sometido en humildad a un proceso con Jesucristo, que las lágrimas delante de su altar, humillados delante de su presencia, confesando pecado, arrepintiéndose y pidiendo perdón, son los que tienen o tenemos la autoridad para hablarle a otros. Aparte que la Biblia dice que no hay ni uno bueno, que solo es nuestro Señor Jesucristo y que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y es para la gloria y honra de su nombre, porque en el mucho hablar y en el mucho andar hay pecado y todos pecamos. Todos los días, todos pecamos, dice la Biblia. Por eso tenemos que vivir un diario arrepentimiento, un diario vivir reconociendo que cada área tenemos que entregársela al Señor Jesucristo. Y después de esta pesca milagrosa en el mar de Tiberias, aquí vemos en la vida de Simón Pedro, aquel que le dijo a los discípulos, vamos a pescar y sacarlo del propósito, porque sabe que es interesante. Y Simón Pedro, que es el protagonista de un plan glorioso y un propósito, de un trato especial del Señor en este capítulo, sabe que es interesante que toda persona que haga una negación pública de Dios, como lo hizo Pedro, regularmente se devuelve a su pasado, como lo estaba haciendo Pedro, se devolvió a pescar, porque considera que ya el Señor lo va a desechar y que no le va a dar una segunda oportunidad para hacer su obra. Y aquí el Señor Jesucristo iba directamente a la falla de Pedro. El Señor se la profetizó porque nuestro Dios sabe cuándo le vamos a fallar y tiene el plan para sacarnos de la culpa, del dolor, de la condenación, si hay arrepentimiento y hay la humildad del corazón para seguir adelante. Porque ayer recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque también recordamos su muerte. Y con Él exhibió a las potestades. Dice que se hizo maldito en el madero para borrar de nosotros toda maldición y bendecirnos por medio de Él, para que su sangre nos dé acceso ante el trono de la gracia y para humillarnos delante de Dios y colocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que el Padre nos vea a cada uno de nosotros con misericordia de esas negaciones públicas. Miren lo que dice el capítulo 21 del versículo 15,
Qué lindo nuestro Señor, qué lindo nuestro Señor lleno de amor. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Nuestro Señor tomó a Simón Pedro y llamó a su servicio este discípulo inseguro, este discípulo que le había fallado, este discípulo que lo había negado públicamente. Simón Pedro perdió el privilegio de llevar a cabo ese ministerio apostólico en su corazón y se devolvía a la pesca, porque ante un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del palacio del sumo sacerdote durante la noche en que Jesús fue detenido, Pedro cometió un error en su vida y lo cometió públicamente. Al entrar allí para calentar sus manos, ¿qué sucedió? Él negó a la persona de Jesús. Y es un detalle interesante que en el mar de Galilea, alrededor de unos carbones encendidos, después de una pesca milagrosa que había propiciado a nuestro Señor Jesucristo resucitado, el Señor le restauró la misión que le había encomendado. Allí el Señor volvió a colocar a Pedro en su posición de apóstol, porque el Señor Jesucristo, cuando usted le falla y se devuelve a sus quehaceres del mundo, lo va a ir a buscar para tener un trato especial con usted y devolverle la posición que usted perdió al negarlo públicamente. Qué lindo nuestro Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza para Él. En una administración gloriosa, restauradora a Pedro, una administración a sus inseguridades, a su condenación, a su dolor, a sus lágrimas por haberlo negado. Porque si hay algo que duele en nuestra vida es negar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchísimas formas que nosotros podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo a Pedro una sola pregunta 3 veces. No porque no supiese lo que Pedro le iba a responder. Él sabía lo importante que era para Pedro decirlo en voz alta frente a sus compañeros. Él estaba redimiendo públicamente la vida de Pedro, expresando que él amaba al Señor en lo más profundo de su corazón, porque el Señor estaba teniendo un trato en el corazón de Pedro. Jesús le hizo a Pedro la misma pregunta 3 veces. Después, y por 3 veces el Señor le encargó. ¿Qué le encargó? Una misión, lo hizo responsable, lo hizo instrumento, le entregó propósito de vida. Y aunque Pedro podría tener un doloroso recordatorio de las 3 negaciones que él le realizó a nuestro Señor, esta rehabilitación que el Señor estaba haciendo en su trato especial ayudó a Pedro a convertirse en uno de los más valientes portavoces de la iglesia primitiva. Qué glorioso discurso dio Pedro en el libro de Hechos. Qué gloriosa conversión hizo Pedro para la Cristo. Resulta interesante observar que Simón Pedro junto con los otros discípulos iban y estaban siendo llamados a un ministerio apostólico después de esta pesca milagrosa. Pero el Señor no estaba permitiendo que Pedro saliera como apóstol, lleno de inseguridades, lleno de dolor, lleno de condenación, o recordando lo que había sucedido en aquella fogata, sino que estaba estableciendo una fogata de amor, un fuego del Espíritu Santo en su vida para quemar allí en esa fogata ese Cristo resucitado, todo lo que el Señor necesitaba quemar con el fuego de Dios, porque el Señor sabía quién iba a ser Pedro, porque el Señor no nos ve desde la esquina de nuestra negación. El Señor nos ve desde la esquina del propósito, de la identidad, de la imagen y semejanza, del llamado que tiene para nosotros. El relato de aquella memorable pesca, qué lindo, podemos verlo en los evangelios de Marcos y Lucas, pero podemos ver que el Señor asumió la dirección de esta operación de la pesca de ellos en ese momento y que la red se rompió, es cierto,
pero él necesitaba, aunque el Señor siempre tiene un trato para con todos por igual, y aunque el Señor va a manifestar su gloria y su misericordia a todos, recuerde siempre que aunque esta pesca milagrosa estaban todos allí, el Señor quería sanar a Pedro, como lo quiere sanar a usted y como me quiere sanar a mí. Aunque había una similitud en las preguntas que el Señor le estaba haciendo a Pedro, estas no fueron idénticas. Consideremos la primera pregunta del Señor a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dijo: apacienta mis corderos. Uno de los primeros detalles en los cuales nos fijamos, que el Señor le llamó Simón. Simón, ni siquiera llamó Simón Pedro, porque recordemos la primera vez que Jesús se encontró con él, cuando Andrés le trajo a Jesús. En aquella ocasión, en el libro de Mateo, podemos ver, el Señor le dijo que le cambiaría el nombre a Cefa, palabra aramea que en griego se traduciría como piedra. Y encontramos que en Cesarea de Filipos, cuando expresó su gran testimonio público sobre el Señor Jesucristo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón. Vemos que continuó llamándole por su nombre antiguo. Estaba allí, el Señor está tratando con Pedro con lo que él es o era antes de la transformación y del trato especial de nuestro Señor Jesucristo con él, con su pasado, con su niñez, con su adolescencia, con todo lo que representa, porque aunque nosotros amamos al Señor y queremos seguir a Dios, déjenme decirle que todos necesitamos pasar por un trato especial de cada uno de nosotros con nuestro nombre, con nuestra cultura, con nuestras creencias, con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, con nuestra forma de pensar. El Señor necesita para que podamos ser siervos de Él, porque todos tenemos áreas que entregarle al Señor. No sea tan jactancioso o tan jactanciosa. Tenemos que ser humildes y reconocer que sin Cristo somos nada. Bienaventurado eres, Simón. Vemos eso en su vida y continuó diciéndole que sería llamado Pedro, porque el Señor sabía, porque llegaría a ser una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, aunque en ese momento aún persistía duda sobre él. Por eso aquí el Señor recordó su nombre anterior, porque aunque el Señor sabía que Simón iba a ser Pedro, en ese momento todavía él estaba manejando inseguridades, estaba manejando el dolor, la condenación, la culpa, que lo estaban alejando del Pedro y de esa piedra que el Señor sabía que él iba a ser. Fíjese que aquí están manifestando el amor, y en el griego hay tres palabras que corresponden a la palabra amor. La primera, que es ero, y que esa palabra fue degradada, porque estamos hablando del dios Ero, para personificar el amor. Había hecho de que Ero era un dios uniendo los nombres de Afrodita y Eros, y hacían referencia al amor sobre ellos. También viene de la palabra fileo, que se refiere al afecto, a la amistad, es decir, a los afectos, a las emociones, de las relaciones humanas, a la amistad. Es el mejor sentido que se le puede dar a esta palabra. Y de esta palabra se derivan palabras como filantropía, como Filadelfia en Apocalipsis, y hacía referencia a la ciudad de qué, como al amor fraternal. O sea, es una palabra que se estaba manifestando el amor fraternal. Había otra palabra para amor y era agapao. Agapao, que era la más elevada para describir el nivel más noble y superior del amor. Y qué interesante que en este escenario donde el Señor está teniendo un trato especial con Pedro, sale la palabra agapaos, el amor de Dios. Fue la palabra usada para describir el amor de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Simón Pedro, pasó por alto las palabras de Ero y pasó por alto las palabras de Fileo y utilizó agapaos cuando le dijo: Simón Pedro, ¿me amas con todo tu corazón? La salvación es una relación de amor. El Señor estaba ministrando con un bautismo de amor a Pedro. El Señor estaba mostrando su amor sobre sus áreas, sobre cada error de Pedro. Se equivocó 3 veces, lo negó, pero el amor de Dios cubre multitudes de falta.
y nos da segundas oportunidades. El que tenga oídos, que oiga, aleluya, lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. No te descalifiques. Mira la cruz, mira la resurrección de Cristo. Y si tienes el deseo, si tienes en tu corazón el anhelo de amar a Dios, pero lo has negado con tu forma de vivir, con tu forma de hacer las cosas, ya seas sin conocerlo o ya sea conociendo, caído y volviéndote a levantar. Todavía el amor de Dios, todavía la sangre de Cristo, todavía el Señor es suficiente para tener un trato especial contigo, levantarte, restaurarte y que esas áreas de su vida sea un territorio conquistado en la mano de Dios y que tengas la oportunidad de seguir a Cristo. Y mire lo interesante, ahora escuchamos lo que Simón Pedro respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y aquí Simón no utilizó la palabra agapao, sino fileo, o sea que en realidad le dijo: Señor, tú sabes que tengo afecto por ti, un amor fraternal. El Señor al responderle le dijo: apacienta a mis corderos, es decir, los hijos de las ovejas que no pasaban de 1 año de edad descriptivamente. Pero en el versículo 16 le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Me conmueve mi corazón, porque el Señor le pregunta a usted o me pregunta a mí: ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y esta vez el Señor omitió la frase más que esto. Qué interesante. Le estaba diciendo: Simón Pedro, quizás ya no te puedes. Él era siempre el primero que saltaba a la barca para caminar con él, se lanzaba, pero Pedro ya no quería ser el primero. Ya simplemente Pedro estaba entendiendo que tenía que dejar su orgullo, su manera de vivir pasada a un lado. Y le dijo: pero no puedes decirme ahora que tú mismo me amas. Al decir esto, estaba ayudando a este hombre, tratando de ayudarlo a usted y a mí con preguntas de amor, a sacar de nosotros el dolor, la condenación y la culpa que Pedro tenía por haber negado a nuestro Señor Jesucristo, y se sentía indigno, ya no se estaba jactando de nada, no podía pronunciar el amor a Dios porque consideraba que ya él no le había demostrado al Señor que lo amaba. Amada audiencia, amando a Dios, todavía se pueden cometer errores. Amando a Dios, todavía su niñez, sus traumas, todavía se pueden cometer errores, pero el amor de Dios está trayendo un trato especial a su vida. Él estaba asumiendo, en cambio, Pedro en ese momento estaba dispuesto a asumir una posición de restauración. Y escuchemos su afirmación: sí, Señor, tú sabes que te quiero o tengo afecto por ti. Ya no trataba de elevarse, no se atrevía a elevarse sobre los demás. El precio de su negación pública estaba trabajando con él. Pastorea mis ovejas o disciplina a mis ovejas, aliméntalas, apacienta a los corderos, disciplina a las ovejas mayores. ¿Y por qué? Porque los corderos siguen naturalmente a las ovejas. Por ello son las ovejas mayores las que debemos ser disciplinadas o pastoreadas. Hay que hablarle a los jóvenes de nuestro testimonio, hay que explicarle lo que hemos vivido para que ellos pasen también a un nuevo nivel. Hay que hablar a los mayores porque todos necesitamos tener disciplina, ser pastoreados, ser cortados, ser abrazados. Todos necesitamos. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacientas mis ovejas. Pedro se entristeció de esa tercera pregunta. Lo que realmente entristece a Pedro, podemos pensar que en esta repetición de 3 veces, porque era un claro recordatorio que el Señor estaba restaurando sus 3 negaciones.
qué interesante que el Señor nos saca de cada error, nos ministra cada error y nos lo restaura cada a uno. No lo hace por completo, no lo hace de manera acelerada, se toma el tiempo que necesitamos para restaurarnos uno a uno. Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestros fracasos, el momento de nuestro dolor, los momentos en que lo hemos negado, y después nos reta a poner nuestros ojos en lo que está adelante. Jesús no preguntó, Pedro, ¿te arrepientes? Ni me prometes no volver a hacerlo nunca más. Lo que Jesucristo le estaba pidiendo a Pedro era obediencia, era arrepentimiento. Él necesitaba el corazón de Pedro, quería restaurarlo, quería tener un trato especial con él, quería que supiese que el mismo Jesús lo amaba con el amor de Dios, que no había pasado nada, que todavía tenía la oportunidad de ser el apóstol Pedro. No sé, todavía usted tiene la oportunidad de ser el hombre y la mujer que Dios está llamando a que usted sea. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Señor necesita impartir de su amor, sacarte de tu negación, tener un trato especial con tus áreas para que hagas y seas instrumento de bendición aquí en la tierra, y que el territorio conquistado de tu dolor, de tus fracasos, sirvan para ayudar a otros y levantar el testimonio de la cruz en la vida de cada uno de aquellos que se ha metido en el proceso de Dios, que ha colocado su corazón delante del altar de Dios. ¿Para qué? Para la gloria y honra de tu nombre, Señor. ¿Por qué? Porque hay áreas de nuestras vidas que el Señor transforma, que solo lo puede hacer Dios. Jesús concedió a Pedro una triple afirmación pública de amor para reemplazar una triple negación, y le dio un reto triple en su multiplicación. El Señor siempre nos va a restaurar en intimidad y en relación, pero también nos va a restaurar públicamente y nos va a respaldar, porque Pedro, cuando dio su primer discurso, ya tenía el Espíritu Santo dentro de él y estaba haciendo un respaldo. Dios estaba haciendo un respaldo sobre su vida, y tenía de un discurso el cual se convirtieron muchas personas a Cristo. Y el Señor le estaba diciendo, era lo que realmente el Señor quería que Pedro hiciera, que levantara su nombre a aquellos que no lo conocían. Es posible que muchos recuerden solo la vez que Pedro negó al Señor públicamente. Es posible que muchos de los que estaban presentes estuvieron diciendo por mucho tiempo, yo vi cómo lo negó públicamente. Muchos a lo mejor no quisieron ver la restauración de Pedro. Es posible. Lo que sí estoy segura, que en el cielo Pedro era visto con los ojos de Jesús, era visto su transformación, era visto el poder de Dios en él, su valentía, su ímpetu, su discurso lleno del Espíritu Santo, su sombra sanando enfermos. Lo que sí sé es que Jesús estaba complacido de lo que Pedro estaba haciendo. Su obra apostólica valiente, su discurso, su pasión por el evangelio, el no querer morir como su maestro, quiso que lo voltearan la cruz porque no se sentía digno. Todo eso lo vio nuestro Señor Jesucristo en la vida de Pedro. También sé que Pedro no se detuvo por lo que otros dijeran de él, sino que escuchó cuando el Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, en ese trato especial que tuvo con él, le dijo al final de esta palabra, le dijo, sígueme, es decir, toma tu cruz y sígueme. Y cada día Pedro vivió las marcas del Evangelio para parecerse al varón perfecto que es Cristo Jesús. En algún momento de nuestra vida cristiana, o en algún momento en que usted quiere hacer las cosas bien, o en algún momento si usted está en la puerta de que quiere salir de un vicio o de una vida que no le conviene, será expuesta a la negación, será expuesta su negación a Cristo o a lo que Él representa, porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno y que todos los días nosotros cometemos errores, pero hay pecados que muchas personas tienen oculto, que no las confiesan y tienen plataformas engañando a los hombres, mas no engañando a Dios. Es mejor
presentarnos delante de Dios, confesar pecado, arrepentirnos, pedir perdón, comenzar un proceso de santificación con el Señor, que duele mucho. Que muchas gentes no olvidarán las veces que usted nega a Dios, es posible que muchos no lo van a olvidar. Es posible que cuando usted ya esté muy lejos de esa negación, a kilómetros de ese momento, a distancia, miles de años de ese lugar, todavía muchos quieran devolverlo hacia allá. Pero usted es su territorio conquistado, porque la restauración y el trato especial de Dios para aquel que quiera cambiar su vida, abrazar su muerte, abrazar su resurrección, el Señor viene con un bautismo de amor y nos cambia y nos transforma y podemos decir, ¿sabe qué? Yo llegué a los pies de Cristo de tal manera, pero ya yo no soy ese hombre, ya yo no soy esa mujer. Si tú me conociste antes que Cristo me transformara, tú no sabes quién soy yo. Si tú tienes años sin verme, después que yo me metí en un proceso con Dios, de retiro, de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, de devocionales, de pedir perdón, de buscar un consejero, tú no sabes quién soy yo. Porque el Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, me ha transformado, me ha restaurado, ha tenido misericordia de mí. Como trapo de inmundicia yo estaba, pero Él vino y me vistió con sus vestiduras blancas. Él vino y me dijo, sígueme. Él se me acercó y me trató cada una de las áreas con las cuales yo le negué y me dio una segunda oportunidad y me dio un propósito de vida y me dio un plan de vida y me llenó de luz mi vida. Toda la oscuridad que yo tenía, Él me la quitó y secó mis lágrimas y me arrepiento de la vida que viví sin Él. Y ahora simplemente la utilizo como testimonio para hablar del Evangelio de Jesucristo y decirle a otros, primeramente, aquellos que están viviendo lo mismo que cada uno ha vivido, para poderles ayudar y decirles, si Dios pudo conmigo, también puede contigo. Puedes vivir una vida diferente y por eso el testimonio hay que darlo. Si Dios nos sana de enfermedades, nosotros tenemos que hablarle al mundo de lo que Dios nos sanó. Si Dios nos saca de un hoyo, nosotros tenemos que hablarle al mundo de donde Dios nos sacó. Si Dios nos dio una segunda oportunidad, nosotros tenemos que hablarle al mundo de esa segunda oportunidad y de su transformación. Y tenemos que hablarle de su amor. Tenemos que hablarle de su compasión. Tenemos que hablarle de su misericordia. Y tenemos que hablarle de su bondad sobre nuestras vidas. Porque si Él no se hubiese volteado a mirarnos, ¿qué hubiese sido de nosotros? Si Él nos hubiese dejado postrado, ¿qué hubiese sido de nosotros? Pero aquel que resucitó y el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es aquel que está vivificando, renovando, regenerando nuestras vidas por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu muerte, gracias por la cruz, gracias por la resurrección. Gracias, Padre. No tendremos cómo pagarte, Señor de la gloria, la oportunidad que nos das. Gracias, porque aunque trapo de inmundicia somos, tú nos miras con misericordia. Gracias por las segundas oportunidades. Y gracias con vernos con los ojos de amor y devolvernos nuestro diseño original, restaurarnos, transformarnos y tener un trato especial sobre cada uno de nosotros y hacernos diferente a lo que éramos. En la honra y gloria de tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.